Hola otra vez, chicuelos y chicuelas. Vamos a ver si con esta sesión terminamos la unidad 7 de tercero de la ESO, con la parte que nos falta, que es la parte de literatura. En esta ocasión, miradlo ahí lo tenéis. El Lazarillo y la narrativa renacentista. Acordaos que estuvimos viendo ya la lírica renacentista, estuvimos viendo también la celestina, pues ahora nos toca el resto de la narrativa renacentista. ¿De acuerdo? Vamos a verlo mediante un Canva. 4 páginas, 152, 153, 154 y 155, mediante estas dos diapositivas que vais a ver en el Canva. Muy resumido. No está según el orden del libro, sino según el orden que yo creo más lógico. Hablar un poco de la narrativa renacentista, sabiendo y recordando que el Renacimiento en España entra en el siglo XVI. Os acordáis que en Italia entró 2 siglos antes, pero bueno, en España entró en el siglo XVI, es decir, del 1501 al 1600 aproximadamente. No hay que ser tan exacto, pero bueno, aproximadamente. Ya hemos hablado, como hemos dicho, de la lírica renacentista y ahora nos toca la narrativa renacentista centrándonos en lo que es la novela, ¿vale? Pues surgieron varios tipos de novelas que se practicaban todas, se escribían todas. Por ejemplo, tenemos, como veis aquí arriba, la novela pastoril, que el mismo nombre te lo dice. ¿De qué va? De pastores, míralo aquí, protagonizado por pastores en el marco de una naturaleza idealizada. Les encanta la naturaleza. Es un tópico literario que ya hemos visto y que volveremos a ver en las tareas. Siempre pongo un ejemplo para que lo recordéis. La Diana, de Jorge de Montemayor, es un claro ejemplo de novela pastoril del Renacimiento. Luego tenemos la novela bizantina. La novela bizantina, como bien pone aquí, el argumento suele ser siempre dos jóvenes enamorados que se tienen que separar y bueno, pues tienen que superar diferentes obstáculos y demás para volverse a reunir y a reencontrarse. Ejemplo, Los amores de Clareo y Florisea, del autor Alonso Núñez de Reynoso. Luego también tenemos la novela morisca. Estos 3 tipos de novelas son los que más se dieron, aparte de la que vamos a ver del Lazarillo, por supuesto. Novela morisca, morisca de moros, ¿vale? Entonces es fácil, acordaos, si es de pastores, pastoril, si es de moros, morisca, y la bizantina, que es de los enamorados. La novela morisca también te habla de relaciones amorosas, pero entre moros y cristianos. Ejemplo, Historia del Abencerraje y la hermosa Jarifa. ¿De quién? No se sabe, de autor anónimo, igual que el Lazarillo es anónimo, acordaos. Y el Cid, el poema del mío Cid, también es anónimo, ¿vale? Y luego, lo único que hago con señalizando esto es que la novela de caballería tan típica de la Edad Media, antes del Renacimiento, del siglo XIV-XV, sigue dándose, no desaparece totalmente. Como pongo aquí, este subgénero, la novela de caballería, de origen medieval, de la Edad Media, se sigue cultivando con éxito. Es decir, que no es que sale la novela pastoril, bizantina y morisca y desaparece esta, no. La novela de caballería se sigue escribiendo, pero menos. Incluso es lo que va a dar pie en el siglo posterior, cuando se escriba El Quijote, a ridiculizar un poco estas novelas, porque las leía demasiada gente en la Edad Media. Bueno, pues ya tenemos los 3 tipos de novela importantes y este que no es del Renacimiento, es de la Edad Media, pero que se sigue dando en el Renacimiento. Y vamos con la que nos importa, la novela picaresca. Novela picaresca que se inicia con el Lazarillo de Tormes, en 1554, pleno siglo XVI, de autor anónimo. ¿Qué características tiene ya no solo el Lazarillo de Tormes, sino cualquier novela picaresca, como El Buscón de Quevedo, posterior, pero también un poco con influencia de la novela picaresca? Pues, por ejemplo, que siempre el protagonista va a ser un pícaro, por supuesto, un pícaro. Lo mismo en casa os han dicho que una vez, ¿qué pícaro eres? O no seas tan pícaro, tan pillín, tan malvado, tan... ¿sabéis? Trasto, travieso, eso es un pícaro. Y suele ser siempre hijo de padre sin honra o huérfano. Aquí sabéis que el Lázaro de Tormes se queda huérfano de padre enseguida, ¿no? Y tiene que vivir con la madre y la madre luego vive con otra persona. Bueno, en la tarea se ve muy bien.
Otra característica de la novela picaresca, que el comportamiento de ese pícaro siempre está motivado por el hambre, porque quiere mejorar, eso por lo menos por no pasar hambre, por vivir medianamente bien, por tener un sitio donde cobijarse, donde dormir, por buscarse la vida, vamos a decir que es, mejorar un poquito su manera de vivir. Está obligado a defenderse de todo en un mundo adverso, como os he dicho. A lo mejor le cuesta mucho trabajo conseguir comida o conseguir dónde dormir, no le ayuda a la gente, al revés, le pone zancadillas, les hacen trastadas y tiene que ir. Entonces nos venimos a la de aquí abajo, experimenta una evolución o aprendizaje, aprendiendo de la vida. Hay un refrán que es perdiendo se aprende, pues eso es lo que le pasa a Lázaro o a cualquier pícaro. Perdiendo se aprende. A lo mejor está haciendo una cosa, le dicen que no la haga porque va a ser malo, no la hace y es al revés, es para quitarle dinero, para quitarle la comida. Y él, vale, le engañan la primera vez, pero él aprende y a la siguiente no se va a dejar engañar. Y así pierde la inocencia que tiene. Vale. Eso ya digo que es sobre todo en el Lazarillo de Tormes, pero en cualquier novela picaresca suele tener esas características. El argumento del Lazarillo de Tormes, ¿de qué va? Pues Lázaro, el Lazarillo, cuenta en primera persona, como si escribiera una carta, la historia de su vida, nos cuenta su historia, ¿vale? Y es como si escribiera una carta dirigida a un tal Vuestra Merced, que no sabemos quién es, pero bueno, en esa carta dirigida a Vuestra Merced nos cuenta su vida, y ese es el argumento. ¿Qué estructura tiene? ¿En qué parte se divide? Pues tiene un prólogo, una especie de presentación y 7 tratados, o 7 capítulos, vamos a decir, es que se llama tratados, pero son como capítulos. Los 3 primeros, tratado 1, 2 y 3, nos cuenta la vida de Lázaro con sus 3 primeros amos, un tratado para cada amo. Un ciego, un clérigo y un escudero. Tenemos luego los tratados 4, 5 y 6, otros 3 amos nuevos, un fraile, un vendedor y un capellán. Y en el último tratado, en el 7º, ya nos hablan de un Lázaro ya adulto, que por cierto es pregonero en Toledo, tiene ya una profesión, y está casado con la criada de un arcipreste. O sea, ya empieza a tener una vida un poquito más relajada. Aunque bueno, hasta en los ejercicios lo vamos a ver en la tarea, las malas lenguas dicen que esta mujer de Lázaro, que es criada del arcipreste, pues parece que le pone un poco los cuernos con el arcipreste. Bueno, temas. Pues la verdad es que refleja los temas típicos, los conflictos de la España de aquella época, del Renacimiento, del siglo XVI. ¿Cuáles eran los conflictos? Lo que más se temía. Tenían una gran obsesión por la honra, no se podían deshonrar, de ahí lo que os hemos dicho, su mujer no puede acostarse con otro, por Dios, perdería la honra, aunque luego pasaba como en todos los sitios, pasaban cosas, pero tenían una gran obsesión por la honra y también habla un poco de la corrupción del clero, de todo el clero, de lo relacionado con la iglesia, de los curas y demás, una gran corrupción. En los ejercicios veremos a qué es debida esa corrupción del clero, que tiene varias cosas, la avaricia, la lujuria, ya lo veremos. Y ya está, eso es todo lo de la novela del Renacimiento, la narrativa renacentista centrados en la novela. Bueno, pues hemos acabado con el esquema. Creo que es bastante fácil. Vamos ahora a profundizar haciendo las tareas para que se os quede más en la cabeza. Por ejemplo, ya nos venimos aquí abajo a hacer la tarea. Este texto que va sobre el Lázaro y el ciego, su primer amo, acordaos que es del Tratado 1, que te hablan de una pifia que le hacen, como os he dicho, le engañan y él aprende y dice, vale, esta no me la vas a volver a jugar. Que bueno, que es una estatua de un toro, ¿no? Y le dice, uy, acerca ahí el oído, que le vas a oír, que dice cosas el toro. El pobre Lázaro acerca y el ciego le pega un bombazo que te da con el cabeza en el cuerno. Y en fin, como dice aquí, 3 días me duró el dolor de la cornada, ¿vale? Y aprendió, novela de aprendizaje. No le iban a engañar más. Bueno. Mira, escribe un resumen, ya lo hemos hecho. ¿Qué crees que pretende el ciego con esa burla cruel? Digo lo de siempre, al decir ¿qué crees? Es vuestra opinión, no se puede decir que esté mal. Ahora no digas ¿qué crees que pretende? Pues
no sé, gastarle una bromita o conseguir comida. No, con eso no, pensad. ¿Qué crees que pretende? A mi juicio es bastante duro, bastante cruel y pretende pues burlarse de él, pero si nos ponemos por sacar algo positivo, siempre hay que intentar sacar algo positivo, a lo mejor lo que quiere es enseñarle que no debe fiarse de nadie, que es una pena, ¿no? Pero bueno, que no se crea todo lo que le digan, que si no le puede pasar lo que le pasa, que es recibe golpes, creo yo. ¿Cuáles de estos adjetivos definen mejor a Lázaro al principio? Es decir, cuando no había aprendido. ¿Ingenioso? No, no es muy ingenioso, no tiene grandes ideas. ¿Receloso? Tampoco. Si fuera receloso, ser receloso es decir, no me lo creo, no me fío. No. ¿Inocente? Por supuesto que sí, es muy inocentón. Vamos, que le dicen, pega el oído ahí que vas a oír cosas, hombre, en una estatua, pero es. ¿Obediente? Pues también, ¿verdad? Porque el chico le dicen, haz esto y lo hace. ¿Astuto? Bueno, ya no hago más, que he hecho la mitad, el resto es vuestro. Acordad que si tenéis dudas me lo ponéis en comentarios. Identifica las formas de primera persona, verbos, pronombres, si es que hemos dicho que el Lazarillo está escrito en primera persona, ¿no? Es el Lázaro que te cuenta su vida. Bueno, vamos a ver, aquí, en este texto. Salimos de Salamanca y llegando a la puente está la entrada de ella un animal de piedra que casi tiene forma de toro y el ciego mandóme. Mandóme es como me mandó a mí, primera persona. El me, aunque esté pegadito al verbo, es un pronombre personal, de primera persona al singular, mandóme. Que llegase cerca del animal y allí puesto me dijo, otra primera persona, Lázaro, llega al oído a ese toro y oirá gran ruido dentro de él. Yo, hombre, está fijado si es de primera persona, simplemente llegué creyendo ser así, y como sintió que tenía la cabeza a par de la piedra, afirmó recio la mano y me dio. Todos esos son los de primera persona. Os lo recuerdo, yo, me, mi, conmigo, primera persona del singular y primera persona del plural, nosotros, nosotras, nos. ¿La acción se desarrolla en un espacio real o imaginario? Razónalo, mirad dónde se desarrolla. En Salamanca. ¿Salamanca existe? Pues claro, y bien bonita que es. Os aconsejo que vayáis a visitarla. La fachada de la catedral, preciosa, la plaza. Salamanca existe, o sea, es un sitio real, existe de verdad. Bueno, hemos acabado con las de esta página. Nos vamos a la siguiente página. Otro texto de Lázaro. El clérigo de Maqueda, de otro tratado, ya no es el tratado primero que era el ciego. ¿Qué rasgo del nuevo amo del pícaro se pone de manifiesto en la primera pregunta? Pues si lo leéis vais a ver que es un avaricioso, codicioso, egoísta, porque es que vamos, según dice Lázaro aquí, él se comía un montón de cosas, cabezas de carnero, la cocía y se comía los ojos, la lengua, se comía todo, y al pobre Lázaro solo le daba los huesos para que los chupara. Hombre, por Dios, es ser mala persona, codicioso, avaricioso, egoísta, malvado. Vale. ¿Cuál es en este momento la principal preocupación de Lázaro? ¿Cuál era su principal preocupación? Comer. Comer, porque dice las piernas me flaqueaban, no podía tenerme de pie de pura hambre. Era su principal obsesión, comer. Que ojo, más que obsesión es una necesidad. Identifica en el fragmento el uso de una ironía y de un símil. De una ironía es decir una cosa, pero como diciendo la contraria. La más típica que vosotros decís cuando veis a un chico o una chica y decís, pero qué listo eres. Ese que listo eres no significa que sea listo, ¿verdad? Bueno, pues aquí igual. Hay una clarísima que está aquí, mirad, cuando dice, vives tan bien como el Papa, o mejor incluso. Si no le da nada de comer porque le da unos huesos para chupar, le dice esto. Es muy irónico, muy malvado. Y como símiles, que ha dicho símiles, ¿verdad? Un símil dice uno, yo he visto dos. El más claro, a mi juicio, es este. Ambos le bailaban en las órbitas como si fueran bolitas de mercurio. Que está comparando el ojo, los ojos con bolitas de mercurio, como si fueran bolitas. Pero hay otro que está aquí arriba, mira, como mi amo anterior, está comparando los dos amos. O sea que hay dos símiles. Decíselo al profe o a la profe. Ha dicho uno y ponen dos. O elegir el que queráis. 9. Localiza en la red una versión completa del Lazarillo, lee el final del tratado 1 y explica el sentido de la frase sombreada en el texto. Esta.
que no es que pertenezca al Tratado 1, sino que habla de su dueño, porque no era ciego como mi amo anterior, a quien Dios perdone si es que realmente murió al embestir el pilar. ¿Qué significará eso? Que el ciego murió, no sabe si murió porque dio un golpe a un pilar, un cabezazo. Pues si os vais a Google, hombre, en ChatGPT también sí, pero en Google a mí me encanta porque tenemos la biblioteca Cervantes y os podéis leer el Lazarillo entero aquí, enterito y gratuito. Vamos al tratado primero. Aquí lo tenéis, si os vais al final del todo, antes de que llegue el segundo, ¿dónde está el segundo? Aquí. Si lo leéis, vais a ver que Lázaro, cansado ya de todas las picias, de todas las trastadas, de todas las obras malvadas que le había hecho el ciego a él, de los golpes y demás, pues decidió vengarse y demostrar que había aprendido. Y un día que llovía muchísimo, que estaba todo lleno de charcos y llovía a cántaros, querían irse y le dijo Lázaro al ciego, venga, venga, que yo le manejo, que yo le digo por dónde hay que ir. Y le para delante de un poste y le dice, cuidado que hay un charco y tiene usted que saltar muy, todo lo más largo y todo lo más fuerte que pueda. Y le jugó esa mala pasada. Él dijo, 1, 2, 3, venga, vamos ya. Y saltó el ciego y claro, se pegó un trastazo contra el poste que bueno, que no sabe Lázaro si había muerto o no. Eso viene por aquí. El Lazarillo de Tormes os resulta divertido a veces, Entonces, de verdad, os aconsejo que lo leáis. Está muy bien. Os va a gustar, creo. Y el último, el 10. ¿Qué rasgos del personaje del pícaro se reflejan en este pasaje? Si os vais a los rasgos que están aquí arriba, es hijo de padre sin honra, sí, pero aquí en el pasaje no pone nada. Motivados por el hambre y por el deseo de medrar o ascender, que te habla mucho del hambre que tenía muchísima hambre, todo lo que hace es motivado por el hambre, perfecto. ¿Experimenta una evolución o aprendizaje? También, porque aquí nos demuestra cómo con el ciego experimenta una evolución y un aprendizaje y le juega una mala pasada Lázaro al ciego. Y pérdida de inocencia, por supuesto, porque ya no es tan inocente, ya no se cree todas las cosas. Todos esos rasgos en este texto se dan en Lázaro. Y hemos acabado esta página. Perfecto, nos vamos a la 154. Aquí la tenemos. Otro texto del Lazarillo. Lázaro y el arcipreste. Estoy acordado que es el último ya. Cuando ya es adulto y es pregonero en Toledo y se casa con una criada del arcipreste. Bueno, pues a ver qué dice arriba. Así, escucha ahora y lee este otro fragmento correspondiente al final de la novela. ¿Qué afirman las malas lenguas a las que alude Lázaro? Si lo leéis, es lo que os he dicho yo antes explicando un poquito el argumento. Las malas lenguas, que eran sus amigos, le decían que su mujer visitaba demasiado al arcipreste y que a lo mejor tenía unos poquitos de cuernos, ¿no? Incluso le habían dicho que antes de casarse con el Lázaro ya había parido, ya había tenido 3 veces hijos. O sea que le decían eso las malas lenguas, ¿vale? 12. ¿De quién toma Lázaro las palabras? Yo determiné de arrimarme a los buenos. Si os acordáis de la primera lectura comprensiva, es lo que dijo su madre. Y cuando murió su madre dijo que ella determinó arrimarse a los buenos para poder sobrevivir. Pues lo tomó de su madre, que lo tenemos en la lectura comprensiva, ¿vale? ¿Y este de buenos es en sentido literal o en sentido irónico? Por supuesto que en sentido irónico, porque no quiere decir que sean buenos de verdad, sino los que, bueno, de los que puede sacar algo, de los que a lo mejor puede conseguir comer o dormir, pero no porque sean buenos, porque mira con quién estaba el pobre Lázaro, hasta ahora que hayamos visto, con el ciego que le hace un montón de picias, con el clérigo que no le daba nada más que los huesos para comer, mientras que él se llenaba la tripa bien con cabezas de cordero. Pues imaginaos. ¿Por qué crees que quedan todos 3 bien conformes? ¿Qué querrá decir esto? Pues que bueno, que... A ver, no quiero decir yo que le dé lo mismo el Lazarillo, pero bueno, al fin y al cabo dice, bueno,
no hago caso a las malas lenguas y hasta que yo ahora mismo estoy viviendo muy bien. Entonces, si el arcipreste está conforme, si mi mujer está conforme, pues yo también estoy conforme, que hago como que no me creo que haya lío entre mi mujer y el arcipreste y ya está. ¿Por qué? Lo de la siguiente pregunta. Explica cómo se reflejan en el texto los principios... No, perdón. ¿Se considera Lázaro al final de la novela un hombre afortunado? Razonando tu respuesta. Por eso mismo, porque se cree en la cumbre de toda buena fortuna. Entonces dice, bueno, si yo ahora mismo vivo prósperamente y afortunado, pues vamos a darnos por conformes. Bien, tienen relación esto, ¿vale? Y la última, 15. Explica cómo se reflejan en el texto los principales temas del Lazarillo. ¿Os acordáis de los principales temas del Lazarillo? La obsesión por la honra y la corrupción del clero. Pues está claro, la obsesión por la honra, porque las malas lenguas le dicen que su mujer le está poniendo los cuernos y él prefiere hacer oídos sordos, no creérselo y ya está, y seguir creyéndose honrado. Y la corrupción del clero, te lo dice aquí perfectamente, la lujuria, el fraile de la Merced y el arcipreste, que también es corrupto porque está liándose con la mujer de otro. Fijaos, los dos temas clavados en ese mini texto. Y vamos con los de la última página ya. Venga, con estos, que son de los distintos tipos de novela. ¿Os acordáis? Pastoril, pastores, naturaleza idealizada, novela bizantina, dos jóvenes enamorados que se tienen que separar pero luego superan obstáculos para volverse a juntar. Novela morisca, una relación idealizada entre moros y cristianos, ¿vale? Bueno, pues aquí nos habla de Sireno. Lee con atención el siguiente fragmento de La Diana. Un ejemplo, ¿verdad? Que hemos puesto antes. Mira, La Diana de Jorge Montemayor, novela pastoril. ¿Por qué crees que se encuentra en esta situación Sireno? A ver, te dice que está muy triste, muy triste, muy triste, que añora los días que tuvo de libertad, porque ahora, hasta que el crudo amor tomó aquella posesión de su libertad, se ve que se ha enamorado y ha perdido la libertad y ya no está a gusto, ya no está conforme, ya no está tan bien como antes, ¿vale? Pero es que el amor es bonito, ¿eh? Aunque de vez en cuando fastidia, pero es bonito. 17. Razona por qué el fragmento pertenece a una novela pastoril. Hombre, si os dais cuenta de lo que dicen las novelas pastoriles, es protagonizada por pastores. Sireno es un pastor, en el marco de una naturaleza idealizada. Y si os dais cuenta, aquí te habla de una naturaleza, mira, verdes y deleitosos prados, el caudaloso río. O sea, está hablando de una naturaleza preciosa, que él vivía feliz en esa naturaleza hasta que identifica dos tópicos literarios y analiza los recursos estilísticos del pasaje. Los dos tópicos literarios, si no os acordáis, en la página 317 del libro tenemos en los anexos los tópicos. Y es que son facilísimos. Fijaos en este. Beatus ille, elogio de la vida retirada en el campo apartado de las pasiones. Echaba de menos eso, ¿no? Decía que estaba antes en la gloria, en el campo, sin estar enamorado. Y también locus amoenus, descripción de una naturaleza idealizada. Esos dos tópicos, que guardan bastante relación, están clarísimos en ese texto de Sireno. Y luego te habla de que consigamos descubrir... aquí... recursos estilísticos, pues ya es ver si hay algún símil, si hay alguna metáfora. Bajaba de las montañas, voy a uno o dos y ya, lo damos a vosotros. De León, el olvidado Sireno, a quien amor, la fortuna, el tiempo trataban de manera que del menor mal que en tan triste vida padecía, no se esperaba menos que perderla. Pues llegando el pastor a los verdes y deleitosos prados, mira, verdes prados, eso es un epíteto, porque es un adjetivo que no nos da ninguna información. El prado generalmente es verde, casi siempre, verde, prado. Caudaloso río caudaloso río no tiene por qué, porque los ríos pueden tener poco caudal, ya no es un epíteto. Con sus aguas va regando. Le vino a la memoria el gran contentamiento de que en algún tiempo allí gozado había, siendo tan señor de su libertad como entonces sujeto a quien sin causa lo tenía sepultado en las tinieblas de su olvido. Esto es una metáfora clarísima.
Está claro que no quiere decir eso. Sepultado no va a estar sepultado y tinieblas de su olvido. Lo único que quiere decir con esta pequeña metáfora es que el olvido es muy profundo, muy grande el olvido, sepultado como en las profundidades, ¿vale? También podríamos decir que hay un hiperbatón, acordaos, una alteración del orden lógico. Esta oración está totalmente desordenada. Seguimos. Consideraba aquel dichoso tiempo que por aquellos prados y hermosa ribera apacentaba su ganado. Oye, por cierto, ya llevo varios. Uno más y ya, poniendo los ojos en solo el interés que de traerle bien apacentado se le seguía, y las horas que le sobraban gastaba el pastor en solo gozar el suave olor de las doradas flores. Doradas flores puede ser otra metáfora porque no hay ninguna flor dorada, se refiere a lo mejor al color amarillento de las flores, al tiempo que la primavera se esparce por el universo. ¡Uy! La primavera se esparce por el universo. Yo diría que es una exageración, hipérbole. La primavera en el universo no, la primavera se esparcerá en la Tierra, no en el universo, ¿no? Es un poco exagerado. Ya he hecho bastante y los demás lo buscáis vosotros y vosotras, ¿vale? Bueno. Y con esto, sí, es verdad, hemos terminado la unidad 7. Chicuelos, chicuelas, venga, hasta la próxima.